Práctica número 4. Calorimetría. Objetivo: determinar la constante de un calorímetro por el método de mezclas y aplicar el concepto de calor específico para una sustancia líquida. Actividades: determinar la constante de un calorímetro mezclando agua caliente y agua fría. Calcular el calor específico del agua proporcionando calor al agua de un calorímetro por medio de una resistencia. Material y equipo: una parrilla eléctrica de 750 watts. Un cronómetro. Un calorímetro. 2 termómetros. Una resistencia eléctrica de inmersión. 2 vasos de precipitado de 400 mililitros. Una balanza granataria. Un multímetro. Una pesa de 1 kilogramo. Una pesa de 1/2 kilogramos. Un agitador de vidrio. Una probeta graduada. Sustancias: agua potable. Desarrollo. Actividad 1. Constante de un calorímetro 1. Calibrar la balanza. 2. Medir la masa del calorímetro. Anotar su valor en la tabla 4.1. A. 3. Con la probeta medir 200 mililitros de agua fría, vaciarlos en el calorímetro. 4. Medir la masa del agua fría. Resta la masa del calorímetro con la masa del agua. Anotar su valor en la tabla 4.1. A. 5. Con el termómetro medir la temperatura del agua hasta que se estabilice. Anotar su valor en la tabla 4.1. A. Considerar esta como la temperatura T1. 6. Con la probeta medir 200 mililitros de agua, vacíelos en el vaso de precipitado de 400 mililitros y medir la masa del agua, misma que sería la del agua caliente. Anotar su valor en la tabla 4.12. 7. Colocar el vaso sobre la parrilla. 8. Conectar la parrilla a la toma de corriente. 9. Introducir el termómetro en el vaso, procurando que éste no toque el fondo, espere a que el agua alcance una temperatura de 40 grados Celsius. 10. Con el guante de asbesto puesto, retirar el vaso de la parrilla y colocarlo sobre la zona de trabajo de la mesa. 11. Esperar que la temperatura del vaso se estabilice, esta será considerada como la temperatura 2. Anotar su valor en la tabla 4.1. A. 12. Verter el agua del vaso en el calorímetro, mezclar con el agitador de vidrio y esperar a que la temperatura se estabilice. Considerar esta como la temperatura 3. Anotar el valor en la tabla 4.12. 13. Por medio del siguiente análisis, determinar la constante del calorímetro, anexa la memoria de cálculos en el reporte y coloca los resultados que se piden en la tabla 4.1 y 4.2. B. Las fórmulas que utilizaremos serán: calor cedido es igual con el calor ganado. Calor cedido del agua es igual con el calor ganado del agua fría más el calor ganado por el calorímetro. Para calcular la cantidad de calor Q necesario para el cambio de temperatura, Q es igual con el producto de la masa de agua caliente por el calor específico del agua caliente por la diferencia de temperaturas. El calor Q ganado por el agua fría es igual con el producto de la masa de agua fría por el calor específico del agua fría por la diferencia de temperaturas. El calor Q ganado por el calorímetro es igual con el producto de la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la diferencia de temperaturas. Para la constante del calorímetro se tiene: la constante K del calorímetro es igual con la suma del calor específico cedido del agua caliente más el calor específico ganado por el agua fría entre la diferencia de temperaturas del agua. Actividad segunda. Calor específico de un líquido. 1. Calibrar la balanza. 2. Medir la masa del calorímetro. Anotar su valor en la tabla 4.2. A. 3. Suministrar en el calorímetro 450 mililitros de agua para que se cubra por completo la resistencia de inmersión. 4. Medir la masa del agua. Resta la masa del calorímetro con la masa del agua. Anotar su valor en la tabla 4.2. A. 5. Con el termómetro medir la temperatura inicial del agua. Anotar su valor en la tabla 4.2. A. 6. Medir el valor de la resistencia de inmersión. Anotar su valor en la tabla 4.2. A. 7. Medir el valor del voltaje de línea.
Anotar su valor en la tabla 4.2. A. 8. Sin retirar el termómetro, sumergir la resistencia completamente dentro del calorímetro. Ver figura 4.1. A. 9. Tomar el tiempo con el cronómetro en el momento de conectar la resistencia. 10. Interrumpir el tiempo en el cronómetro cuando la temperatura del agua haya alcanzado los 80 Celsius. Anotar el tiempo en la tabla 4.2. A. 11. Para determinar el calor específico del agua a presión constante, utilizar el método de suministro de energía eléctrica, que dice: por medio de una resistencia, se elevará la temperatura a una cantidad de agua en función del trabajo eléctrico realizado, es decir, potencia es igual con la relación de voltaje al cuadrado por tiempo entre resistencia. Para conocer el calor suministrado al agua en términos de calorías se tiene que 1 volt al cuadrado por segundo entre ohm es igual con 0.2389 calorías, y de la misma manera esto es igual con 1 joule. Por lo que el calor cedido por la resistencia a presión constante, sin considerar pérdidas, es igual con la relación de voltaje al cuadrado por tiempo en segundos, y por 0.2389 calorías entre resistencia. El calor específico del agua es igual con la resta de calor cedido por la resistencia menos el calor ganado por el calorímetro entre la masa del agua por la diferencia de temperaturas. El calor específico real del agua para este experimento es igual con voltaje al cuadrado por tiempo y por 0.2389 entre resistencia menos la constante K del calorímetro por la diferencia de temperaturas del agua entre el producto de la masa del agua por la diferencia de temperaturas. Y el calor específico ideal del agua, sin considerar las pérdidas de energía en el calorímetro, es igual con el producto de voltaje al cuadrado por tiempo en segundos, y por 0.2389 entre el producto de la masa del agua por la diferencia de temperaturas. Donde W es igual al trabajo realizado en joules. R es igual a la resistencia en ohms. Q es igual al calor suministrado en calorías o joules. T es igual al tiempo suministrado de calor en segundos. V es igual a